venezolano Vicente Gervasi. Hablar sobre la poesía de Vicente Gervasi no es tarea fácil, no solo por la extensión de su obra, sino porque nos compromete a celebrar con nuestras palabras a una de las voces literarias venezolanas más brillantes, considerado el poeta más representativo y uno de los más grandes exponentes de la lírica vanguardista, además de ser uno de los escritores venezolanos más influyentes y reconocidos del siglo XX, cuya obra ha dejado una huella indeleble en la literatura nacional, siendo un referente obligatorio para el estudio del corpus literario de la poética venezolana. Vicente Gervasi Pifano, Canoabo, 1913, Caracas, 1991. Poeta, ensayista y diplomático venezolano. Fue también uno de los fundadores del grupo literario Viernes, 1937, cuya influencia resultó decisiva en el mapa literario del siglo XX. Gervasi fue hijo de padres inmigrantes de origen italiano. Nació un 2 de junio en Canoabo, una aldea mágica de nuestro estado Carabobo, en donde el trópico logró fijar los secretos de su infancia, que luego fueron proyectados como recuerdos míticos extraordinariamente magnificados en el imaginario de su poesía, en una obsesión de tiempo melancólico, a través de vértigos nocturnos, donde todo empieza y todo termina, donde finalmente el hombre se encuentra con sus orígenes y con su destino. Podemos imaginar la infancia de Vicente Gervasi llena de asombros. Un niño que al desarrollar sus sentidos vive la infancia como descubrimiento maravilloso, que se extasía ante ello hasta hacerlos parte de sí mismo. Ese mundo rural que recoge y refleja más tarde en los cálidos espacios de su memoria, los cuales van a corresponder a una circunstancia y a un tiempo histórico, el cual lleva impreso la urdimbre de un imaginario poético que venera el paisaje, al hombre, la fauna, la flora, y que finalmente es convertida en naturaleza transfigurada de su materia poética. Me permití tomar esta expresión naturaleza transfigurada por este trabajo que está acá. Son de los cuadernos carriales, nuestro querido y recordado profesor José Napoleón Oropesa, que en paz descanse, la poeta de oro, muy hermoso. Y vean que se titula La naturaleza transfigurada. Esos asombros comienzan a desarrollarse en Gervasi cuando a la edad de 10 años, en 1923, su padre lo envía a Italia a continuar sus estudios. En un viaje que parte desde Puerto Cabello, aquí hago una acotación, Gervasi no conocía ciudad, no había salido de Canoabo, y esa travesía la hace con su padre a través de Urama. Saben que por Urama se llega a Puerto Cabello, es un burro. Correcto. Y ya por cierto, les tengo una sorpresa, porque aquí hubo alguien que conoció a Gervasi. Entonces, esa es la otra sorpresa. Muy bien. Su padre lo envía a Italia a continuar su estudio. Evoca a la naturaleza desde una interioridad inédita en el panorama de la literatura venezolana del siglo XX, la cual consolidó el corpus de su obra poética. En estos 30 cantos, el poeta asocia la nada con un sugerente mundo de significatividad, en el que la noche derrama sus misterios provocando nostalgia y tristeza. Arte de sol a Yacoto, tomando como imagen, como figura al tirano Vidra. Ok. Por Arte de Sol en el 58, Olivos de Eternidad en el 61, Retumba como un sótano del cielo en el 77, Edades Perdidas en el 81, Los Colores Ocultos en el 85, Un Día Muy Distante en el 87, El Solitario Viento de las Hojas en el 90 y finalmente Iniciación a la Intemperie en el 90. Estamos nombrando, entre otros, los libros más destacados. ¿Okay? En 1945, en el campo. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Atrás queda la tierra envuelta en sus vapores, donde vive el almendrón, el niño
Símbaro. Atrás quedan los días con lagos, nieves, renos, con volcanes arbustos, con selvas hechizadas, donde mora la sombra azules del espanto. Atrás quedan las tumbas al pie de los cipreses, solo en la tristeza de lejanas estrellas. Atrás quedan las glorias como antorchas que apagan ráfagas circulares. Atrás quedan las puertas quejándose en el viento. Atrás quedan las angustias con espejos celestes. Atrás el tiempo queda como el drama en el hombre, engendrador de vida, engendrador de muerte. El tiempo que levanta y desgasta columnas y murmura en las olas milenarias del mar. Atrás queda la luz bañando las montañas, los parques de los niños y los blancos altares. Pero también la noche con ciudades dolientes, la noche cotidiana, la que no es noche aún, sino descanso breve que tiembla en las luciérnagas o pasa por las almas con golpes de agonía. La noche que desciende de nuevo hacia la luz, despertando las flores en valles taciturnos, refrescando el regazo del agua en las montañas, lanzando los caballos hacia azules riberas, mientras la eternidad, entre luces de oro, avanza silenciosa por prados cinerales. Soy Elimar Castillo, estudio en el Luis Enrique Bernardo Núñez, tercer año, y les voy a recitar el segundo canto del libro de Mi Padre Niño. Venimos de la noche y hacia la noche vamos, los pasos en el polvo, el fuego de la sangre, el sudor de la frente, la mano sobre el hombro, el llanto de la memoria. Todo queda cerrado por anillos de sombra. Con címbalos antiguos el tiempo nos levanta, con címbalos, con vino, con ramos de laureles, mas en el alma caen acordes penumbrosos. La pesadumbre cava con pezuñas de lobo. Escuchad, hacia adentro los ecos infinitos, los cornos del enigma en vuestra lejanía. En el hierro oxidado hay brillos en el alma, despertada cae, y piedras que han pasado por la mano del hombre, y arenas solitarias, y lamentos del agua, en cauces penumbrosos. Reclamad, gritando hacia el abismo. Ayer nací en el olvido de la eternidad, al lado de un árbol cubierto de pájaros. Oí la voz de mi madre entre los lirios. Mi casa volaba con las palmeras, allá por las nubes de un día sin tiempo. El poema es del libro Iniciación a la Intemperie, publicado en el año 1990. Soy la contemplación, la estrella en la frente del profeta. Vi la aldea de la pastora que llevaba el llanto. Nunca pasó la historia de las casas. Ellos movieron en silencio el día de mi muerte. Muchas personas lo esperaban, entre ellos estaba mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno le gustaba mucho la poesía, era gran amigo de Vicente Gervasi y me llevaba. Yo iba a pelear un niño como de 6, 7 años. Luego Vicente Gervasi tenía una dinámica de trabajo, estaba recién naciendo el liceo se llama la Escuela Técnica Agropecuaria Carlos Santa. Y la escuela era la escuela Pimentel Coronel, todavía se llama así. Dentro de lo que eran los talleres, siempre había grupitos que dominaban mucho en la lectura, y entonces esos grupitos él los agarraba para que influenciaran, que no dominaban en la lectura. Vicente enseñaba mucho que la naturaleza era la que nos decía, era la que nos hablaba, era lo que nos incitaba a crear. De hecho, incluso, por ejemplo, yo tenía como 17, 18 años, que él cuando viene de Italia, él todo lo que vio de las estaciones del
tiempo, lo que es verano, lo que es invierno, todo eso, y les sirve después para escribir el poema de su padre inmigrante, por supuesto, saliendo la historia del padre de él. El padre de él, cuando llega a Venezuela, no fue fácil, pasó por una situación muy difícil. Sí. Y pensaba que iba a morir, que se enfermó incluso en el viaje, en el barco. Eso no lo relata él en ninguna poesía, ¿no? Pero sí nos deja a la imaginación que fueron momentos difíciles. Donde él habla del padre inmigrante de él, es desde que sale de Italia y todo lo que vivió en el pueblo, incluso el pueblo se vivía muchos mitos, muchas leyendas, y muchas veces se creía, o todavía se cree eso, ¿no? Ahí en Canoabo es muy común ver una bola de candela, que es la que llaman el milagro de aquí. Hay épocas del año que se ve mucho. Aguirre está bastante separado de Canoabo. No es que esté muy lejos, pero hay que atravesar toda la cordillera para allá, y no es que el tirano nazca allí en ese pueblo llamado Aguirre. Era un personaje que sí se llamaba así, entonces se le llama el tirano de Aguirre. Pero es el nombre que se le dieron a esa bola, porque según la historia del pueblo, y eso lo decía el mismo Vicente Gervasi, que era un investigador también, decía que ese fenómeno ya existía para los pueblos originarios que estaban aquí asentados, que eran los canobos. Y ya él decía, bueno, esto es el folclore. Eso que se creía, él lo llamaba folclore. Creo que muy poco se sabe de la vida de él, porque en el caso de crear la universidad experimental Simón Rodríguez, también él propuso que dentro de la universidad existiera un complejo que fuese quirúrgico veterinario. Fue el que me decía, o nos decía a todos, que la naturaleza era lo que nos inspiraba. Yo soy escultor y siempre me fijé en algo que era muy importante para mí, que nos enseñó él, era apartarnos de estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza, nos decía él, la naturaleza es Dios. La naturaleza es un lenguaje. La palabra nace de la naturaleza y siempre todo lo involucraba con la naturaleza. El rodeo no es vida. Y entonces, él decía que éramos privilegiados de estar en un pueblo que estaba rodeado de montañas, de la naturaleza, de las aves. Nos decían, usted se aparta un momentico, nos queda cerquita la montaña. Entonces se aparta un momentico allí, está solo allí, escucha las aves, escucha el grillito, entonces se resolvió los problemas. Nos lo recomendaba como terapia. Canoabo. El cielo tiene grandes gallinas blancas que flotan sobre un silencio de árboles. En los patios caen chorros grises de granos de café y su rumor es el rumor de la tarde. Hay vacas lentas en las calles con hierbas, donde se reúnen niños desnudos, donde el anciano vuela una cometa de seda roja con una ancha cola como un arco iris. Es cierto, el arco iris anduvo ayer por la colina húmeda. Los sentidos brillan en las frutas moradas de cacao. Estuvimos mirando largo tiempo los pavos reales y en ellos la tarde inicia una tristeza solar. Infancia, te amo, porque aún me aguardas un césped con cabras, tardes con cielos de cometas y racimos de frutos en los pasados ramajes. Te amo, infancia, te amo, porque me regalas la lluvia que hace crecer los riachuelos de mi aldea.
porque le diste a mis ojos un arco iris sobre las colinas. Muy bien. Alguien murió, pero alguien significativo. Y ese muchacho dijo, para lo que para mí fue un poema. Dijo, mira, murió fulano, y dijo, se ha cumplido la miseria. La noche de las grandes hojas que brillan como fuentes, hunden sus huellas escarabajos dormidos, da vueltas en su furor oscuro que tiene lumbre en los ojos. En torno suyo la sombra huele a vegetales de menta, dispersa luciérnaga entre las lianas. Los cazadores toman su piel y la tienden al viento como una constelación. Y los capturaron. Los vimos muchachos de los que agarraron. Estoy hablando de unos años atrás. Quizás unos 8 años atrás. No tan... Muchas gracias por tu palabra. Bueno, yo voy a cerrar con un poema del penúltimo libro, se llama Diamante Forever. Hay mucha relación con el tema que se realizó